Listo, ahí ya estamos grabando. Listo, entonces hoy tenemos nuestra última sesión. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer una presentación muy rápida. Vamos a hablar de dos pruebas importantes que son la prueba de rotor bloqueado y la prueba de circuito abierto. Vamos a ver para qué sirven, dónde se utilizan. Y aparte de eso vamos a hacer una exposición muy breve de qué son los motores de corriente continua. Vamos a hablar también de cómo es el tema del arranque. Y por último, vamos a hablar algo acerca de los servomotores. ¿Listo? Ahorita les voy a compartir un enlace para que ustedes hagan una evaluación del curso. Es una prueba de 40 preguntas donde tenemos preguntas relacionadas con todo lo que vimos a lo largo del curso. Son preguntas de verdadero o falso o de opción múltiple, algo muy sencillo. La idea es que lo resolvamos de manera individual y de manera a conciencia, ¿no? Es más como una autoevaluación que algo como para hacerles sacar nota o algo así, sino más para mirar a ver cómo estamos en los conceptos. ¿Hay que responderlas hoy, profe? ¿O podemos mañana en la mañana? La idea es que lo respondamos hoy, pero pues si no tienen tiempo, mañana en la mañana estaría bien. Ya ahorita hablamos del plazo. Vale, ok, profe, gracias. Listo, con gusto. Sí, John, Profe, una preguntita, muy buenas tardes para usted y los compañeros. buenas ¿Solo nos tardes. vamos a limitar a eso o con respecto a lo mismo puedo hacer unas preguntas al final de clases? Sí, pues de una vez haga la pregunta que tenga, John. Bueno, profe, es que ¿qué ha pasado en estos días? En estos días he tenido un encuentro con unos motores y me gustaría saber la correlación que tiene de motores con doble tensión, con embobinado doble. ¿Cómo funciona eso? Se me ha generado la duda. Ejemplo, encontré un motor con tres bobinas, sí, profe, pero para ser trifásico, las tres bobinas tendría que más o menos tener el mismo valor de ohmiaje, ¿cierto? Pero dos bobinas tienen el mismo valor idéntico, 0.8 ohmio, y la tercera bobina tiene un valor de 2.9 ohmios. Entonces, por ahí estoy mirando y posiblemente puede ser un motor de los antiguos donde trabajaba con doble tensión, 110-220, creería yo. Y para, de alguna forma, ¿cómo se hace para hallarle el capacitor de arranque y uno de marcha? Porque pues usted no ha explicado cómo, de alguna forma, cómo hallar el valor del capacitor de arranque y cómo le sacaría el valor del capacitor de marcha. Gracias, profesor, esa era mi duda. Bueno, en cuanto al valor de resistencia, sea el motor viejo, sea el motor nuevo, las tres fases deben tener lo mismo, las tres bobinas deben tener la misma impedancia, porque hay motores modernos que funcionan con dos tensiones, a 120 y a 200 y a 440. Entonces, posiblemente esa bobina lo que tiene es problemas de aislamiento, debe estar haciendo contacto o ya debe estar eh, para rebobinar. Profe, pero le hice la prueba con a tierra y no está pegando con el borde metálico ni nada. Simplemente dos bobinas tienen el mismo valor y el tercero es como ya le dije, de 2.9 ohmios. No están aterrizadas ni nada, ni están conectadas entre sí, para nada. Entonces era eso, es decir, de pronto pues tenía la duda de cómo aclararlo ahí en ese sentido, profe. Pero Es la decir, yo bobina, sé, estoy seguro que no es trifásico, porque tendría que tener las tres bobinas más o menos el mismo valor de impedancia o de resistencia. Y el amperaje, profe, eh, iniciando las dos bobinas en paralelo, tiene una corriente muy alta, 17 amperios. Yo no creo que ese motor sea de que 2, 3 caballos. No puede ser ese embobinado, ese motor de 2 o 3 caballos para dar ese amperaje tan alto, profe. A eso es lo que me... usted cómo le midió la resistencia de esas bobinas?
¿Con qué Profe, herramienta? encontré las tres bobinas, una por una. Encontré la serie, la una con la otra están, uno un valor, la otra mi mismo valor, 0.8 ohmios, 0.8 ohmios. Y la tercera mide 2.9. Pero al colocarla yo en paralelo me arranca, pero el amperaje es demasiado alto, profe. Pero Entonces ¿con yo qué digo, herramienta midió usted esa resistencia de esas con un bobinas? multímetro, con un Es, multímetro, profe. es que ahí está el error, porque es que el multímetro nos va a dar cosas que no son, porque el multímetro lo que hace es inyectar una tensión, pero una tensión muy pequeña, y ahí necesitamos otro tipo de herramienta para revisar bien ese aislamiento. ¿Se acuerda que la vez pasada Ah, hablamos del megómetro? megómetro, sí señor, que medía la resistencia y de paso la... Sí señor. Pero probablemente yo lo que veo ahí es daño en el aislamiento. No hay necesidad de que las bobinas estén haciendo contacto entre ellas, sino que la propia bobina internamente ya tiene dañado el aislamiento, sin necesidad de tocar la carcasa o tocar otra bobina. Ah, profe, pero ¿ese motor viene siendo trifásico o no, profe? Es que esa es la duda que yo tengo. Sí, señor, es que si tiene tres bobinas es porque el motor Sí. es trifásico. Ah, perfecto, profe. Es que esa es la duda que tenía. Sí, señor. Y voy a Ahí hacerla porque lo como es la correcto última es, clase, dije, voy a aprovechar. Porque yo dije, de pronto son las dos de trabajo y la otra, la de, pues, la de un viaje más alto sería la bobina de arranque y las otras dos serían las de trabajo, pensaría yo, conectándola en paralelo. Porque si las coloco en serie, pues sería para un voltaje de 440 si fuera así, profe, ¿no? pero es que lo que pasa es que el arranque es independiente de cuántas bobinas tenemos nosotros, no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es cómo conectamos el capacitor de arranque y el capacitor ya de funcionamiento a velocidad De nominal, trabajo. ajá, de trabajo nominal. Pero las bobinas tienen que estar balanceadas, tienen que tener la misma impedancia. Pero ahí el error que está cometiendo es que se está utilizando eh, el multímetro y el multímetro no le va a dar una lectura correcta de lo que necesitamos. Profe, qué pena. Respecto a eso, a mí me ha pasado el caso, es que eh, el motor por dentro tiene un fusible térmico que termina uniendo dos bobinas como tal, y es que uno tiene que tener en cuenta ese fusible en qué bobina está porque lo une, y de acuerdo a esa es que uno conecta el embobinado para que funcione a 220 o a 110. Por lo regular, cuando funcionan a 110 se le conecta el capacitor, que es para, y se queda trabajando una bobina de arranque. Cuando es a 220 no se necesita el capacitor y solamente con las dos bobinas a 220 arranca. Pues para el compañero que de pronto, pues le digo en mi experiencia, me ha pasado eso, que de pronto en algunos casos, si el motor ha sido trabajado muy fuertemente o no le han cuidado con un guardamotor o algo, ese fusible se tira a abrir, o algunas veces no se abre bien, sino medio se abre. Entonces no está haciendo la función bien de la continuidad de la conexión de dos bobinas. Pero las da, es que da la continuidad entre sí, pero no, o sea, Sí, cada no, una la sí, da independiente, el puede, valor. puede darle la continuidad, pero por eso digo, es que esos fusiles algunas veces no se dañan en que se abren totalmente, sino que queda como medio abierto. Es que son cosas que pasan, pues ya en el valor de la experiencia de lo que yo he visto en los motores, que usted puede decir, ah, pero da continuidad, uno dice sí, pero revísele bien ese fusible, que muchas veces ese fusible que causa que pasen todos esos problemas. O sea, se lo digo por parte de la experiencia de lo que a mí me ha pasado cuando pasan esas cosas. Pero muchas veces también hay algunos motores que no traen ese fusible. Pues por lo particular los que no traen esos fusibles son los que son trifásicos, ingeniero. O sea, yo en los fusiles, o sea, en los motores que ahora que son a 220 y que tienen la configuración de pasarlo a 220 o a 110, traen por lo regular esos fusiles, que son bombas de 1, 2 caballos. Ya bombas de 3, de 5, por lo particular no, porque los de 3 básicamente terminan siendo todos trifásicos. Sí o sí necesitan la fuerza trifásica para funcionar. Muy rara vez yo he encontrado de, de motores de 3 caballos, 4 caballos para arriba que tengan un capacitor. No, por lo regular vienen todos trifásicos, precisamente porque necesita la fuerza
para arrancar el funcionamiento del motor. Sí, Gerson, tienes razón. Entonces ahí toca mirar, John, verifique si ese Sí, motor es trifásico o ese motor, cómo viene, si viene con el fusible o no. Sí, Jehan. profe, yo lo vi trabajando, ese motor es de un compañero. Yo lo vi trabajando y estaba trabajando a 110. Lo tenían así en paralelo con un capacitor de marcha porque tiene 17 microfaradios. Entonces lo vi trabajando y me causó la curiosidad. Entonces yo le dije, compañero, permítame hacer, pues con base a lo que estamos viendo, profe, dije, voy a practicar acá. Le venga, compañero, que está en ese motor que necesito hacer unas pruebas, ¿me lo permite? Yo, claro, hágale. Entonces comencé a mirar, primero le tomé la foto cómo iban conectados y estaban en paralelo con un capacitor de marcha. Y estaba conectado a 110. Le medí amperaje con el amperímetro y me estaba dando 17 amperios. Yo dije, pero este motor no tiene tarjeta de características, no la tiene. Amigo, Entonces dije, venga, ¿y de cuántos caballos es este? Dijo, no, este viene siendo más o menos yo nunca he sabido, tiene entre 1.5 y 2 caballos, no estoy seguro, pero yo lo tengo trabajando a 110. Pero por eso me causó la curiosidad, dije, pero ¿cómo hace para trabajar? Comencé a mirar las bobinas y sí, dos me dan iguales. Una no tiene relación con la otra ni con la otra bobina que tiene el amperaje, la resistencia alta, para nada, no se conectan entre sí para nada. Entonces, eso es lo que me causó curiosidad. Por eso aproveché, profe, y de una vez levanté la mano y dije, profe, tengo esta duda, de pronto con usted o los compañeros que de pronto son más experimentados en esta área, pues de pronto me puedan colaborar para yo ampliar mi conocimiento en eso, porque aún me quedó a la duda y aún digamos que medio la tengo. Entonces, era por eso, profe, y qué pena interrumpir con su clase, profe, pero pues para eso estamos, se supone que lo que uno no entiende lo pregunta. Y pues no sé, ¿ustedes qué piensan, profe, y los demás compañeros? Estamos amigo, a... Sí, le Jehan, siga. agrego algo. Lo del amperaje, o sea, si el motor es 440, es normal ese amperaje. Porque al reducirle el voltaje, el amperaje va a aumentar. Cuando él trabaja a 440, el amperaje se reduce más o menos a 6, entre 6 y 9 amperios. Y es a 440. Hermes. Profe, en mi caso, yo pensaría que sí es el aislamiento. Él tiene pérdidas ahí, no significa que se haya abierto la boina, pero sí tiene pérdidas digamos, por el tiempo, ya el recubrimiento, la renania, no está haciendo la función que es, por eso no le da igual en las tres boinas. Porque, por ejemplo, en mi caso, para lo que decía el compañero anterior, hay motores monofásicos a 220 sumergibles y ellos tienen que ser aislados con aceite y el boinado tiene que estar súper de renania para que funcione bien, para que el capacitor haga la retención que debe ser. Y no necesariamente son trifásicos todos los motores. Sí, buen Pero en punto. este caso tiene tres bobinas, es que ahí es donde está la vaina. Pues puede ser lo que usted tiene razón, de que de pronto el aislamiento se ha perdido en alguna parte de alguna de las bobinas de que tiene el motor. Podría ser una, pero pues es la duda que tenía de pronto y pues ya más o menos ya con lo que ustedes me han comentado, pues ya tengo algo de claridad con respecto a eso, porque pues se me sorprendió. Era tres bobinas, y pues tuviera cuatro, bueno, ya cambia, pero tenía solamente tres bobinas, seis cables en ese sentido, profe. Ahí nos tocaría hacer la prueba de aislamiento, verificar lo que estaba diciendo ahorita Gerson con el tema del fusible, porque sea monofásico o sea trifásico, el motor debe tener la misma impedancia en las bobinas. Eso sí es natural y es lo más común, es lo más obvio. Entonces yo pensaría que sí tiene problemas de aislamiento en una de las bobinas. Listo, profe. Listo, gracias. Sigamos entonces con la clase, profe, para no perder a los demás compañeros que están, están expectantes con la clase. Muy amable Li- compañero y profesor, muy Listo amable. yo. Gracias por la inquietud.
Les iba a decir el tema de los formularios que les compartí. Les compartí dos formularios, uno para el curso de instalaciones eléctricas y el otro para, eh, puntualmente se llama, un segundo que se me fue acá el nombre del curso, se llama Instrumentos de medida y medición de parámetros de circuitos eléctricos. ¿Listo? Entonces son dos cursos diferentes. Ese último que les nombré es un curso nuevo. Entonces las personas que estén interesadas, arrancamos el 5 de agosto, vamos a trabajar lunes y miércoles en los dos horarios de siempre, de 6 a 8 o de 8 a 10. ¿Listo? Entonces acá en el grupo ya les compartí, acá en el grupo yo les compartí esa información. Acá está el flyer para que miren ahí la información. ¿Listo? Entonces arrancamos el 5 de agosto, finalizamos el 31 y nos vemos lunes y miércoles de 6 a 8 o de 8 a 10, dependiendo de la disponibilidad que tenga. Como les digo, es un curso nuevo y el anterior era el de instalaciones eléctricas, entonces este sí muchos de ustedes ya lo han hecho, otros no, entonces también extiendo la invitación. Este es para los martes y jueves de 6 a 8 o de 8 a 10. Y arrancamos el 6 de agosto, jueves 6 de agosto. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí referente a los cursos. Listo, ya muchos de ustedes se matricularon, entonces arrancaríamos la otra semana. Listo, vamos a mirar eh, las dos pruebas que les comenté, la prueba de rotor bloqueado y la prueba de circuito abierto. Listo, entonces nosotros sabemos que estas máquinas eléctricas van a tener unas pérdidas. Hay pérdidas en el cobre y hay pérdidas en el núcleo. ¿Listo? Entonces acá esas pérdidas debemos nosotros calcularlas, las pérdidas en el estator y las pérdidas en el rotor. ¿Listo? Entonces acá nos hablan de la corriente de armadura y la resistencia de los devanados del estator. ¿Listo? Entonces en el rotor también vamos a tener unas pérdidas, precisamente eh, por la pérdida del efecto Joule, es lo que tenemos acá. Potencia es igual a I cuadrado por R. Eso es por efecto Joule. ¿Listo? Hay otras pérdidas que son las pérdidas en el hierro, que es en el núcleo, tanto del estator como del rotor, que vienen dadas por las pérdidas por histéresis, que se refiere al magnetismo alterno que hace los dominios magnéticos del hierro se orienten continuamente. Esto ya lo habíamos hablado la vez pasada, ahorita lo vamos a recordar rápidamente. Y las pérdidas por corrientes parásitas asociadas al laminado del núcleo. ¿Listo? Entonces acá tenemos una sección de esa parte ferrosa, de esa parte del hierro, donde están envueltas las bobinas, donde está envuelto el alambre. Ese núcleo tiene unas particularidades de acuerdo a su material. ¿Listo? Entonces sabemos que ese material tiene que ser ferroso. Antes de nosotros ir a magnetizar o ir a encender nuestro equipo, bien sea un motor de inducción, un motor de corriente continua, un transformador, todos se van a comportar de una manera muy similar dependiendo del material con el que están construidos. Entonces, cuando están sin magnetizar, estos dominios magnéticos están orientados al azar, ¿sí?
Entonces unos hacia la derecha, otros hacia arriba, otros hacia abajo, unos entrando, otros saliendo. Cuando se magnetiza por primera vez, ellos tienen una orientación, en este caso hacia la derecha. Fíjese que esta es una orientación al azar, es natural del material. La primera vez que energizamos, dependiendo de la dirección de ese flujo magnético, va a ser hacia cualquier lado, en este caso hacia la derecha. Listo, acá una pregunta. Si nosotros quitamos esa magnetización, si quitamos esa fuente de corriente, ¿qué pasaría? ¿Volvería a su estado natural? ¿Volvería a este estado al azar? No, señor, ¿Por qué no? porque él no vuelve a su estado genuino de estéresis. Se organiza, pero no vuelve a su estado inicial por la Listo. estéresis. Por lo mismo y tanto, por lo que ya se magnetiza. Es como cuando uno imanta una aguja en una brújula. No toca estarla imantando constantemente, sino ya con una sola vez ella ya tiene como una orientación. Imagino que de la misma manera se comporta este estado. Sí, señor. ¿Y cómo se llama esa magnetización permanente? Ese es el remanente, ¿cierto? Y ocurre en todas estas máquinas eléctricas. Entonces, una vez que usted le quite acá ese flujo magnético, lo que va a suceder es que van a permanecer en ese estado. No habría por qué cambiar nuevamente al estado original. No tendría sentido. Usted los organizó de acuerdo al flujo, permanecen así. Usted quita el flujo, no va a volver a este estado. Entonces es lo que vemos acá en esta gráfica. Entonces está en su estado original, acá en el punto del origen, está en estado aleatorio. Usted le inyecta una intensidad de campo magnético y él se va organizando hasta que llega a un punto B donde ya queda totalmente organizado, ya a pesar de que usted aumente el flujo magnético, no va a aumentar la organización, porque ya está organizado. A pesar de que usted le siga metiendo acá flujo a esto, no tiene por qué organizarse más. Es lo que nos muestra acá la gráfica. Cuando usted le aplica el flujo en sentido contrario, él empieza a venirse acá por un lado para cambiar de dirección hasta que cambia totalmente de dirección hacia el lado izquierdo. Pero fíjese que cuando retorna acá, no vuelve a pasar por el origen, sino pasa por otro lado. ¿Listo? Entonces a ese punto, a ese segundo origen, se le llama fuerza magnetomotriz coercitiva. ¿Listo? Entonces acá, cuando nosotros quitamos ya totalmente la magnetización, a eso lo llamamos flujo residual. Fíjese que acá a medida que usted cambie de orientación, esto va a seguir acá un patrón, pero nunca va a volver a su estado original de aleatoriedad. Siempre va, estos dominios magnéticos van a estar a derecha o izquierda, pero jamás van a volver a su estado natural. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Para el caso de los motores y de los transformadores, es malo, porque acá lo que estamos haciendo es almacenando energía en forma de campo magnético. Y nosotros queremos que en el transformador y en el motor toda la energía que entra salga, que no se quede nada en la máquina, ni en el transformador ni en el motor. Nosotros al motor le inyectamos energía eléctrica para que nos devuelva energía mecánica, no queremos que almacene energía. Entonces a estas pérdidas las llamamos pérdidas por histéresis. La histéresis está asociada o la podemos asimilar como una memoria del material. ¿Listo? Entonces, cuando usted deja de magnetizarlo, él queda como con esa memoria. ¿Listo? Y está asociada a lo que estamos hablando, la reubicación de esos dominios magnéticos en el núcleo durante cada semiciclo.
Son una función compleja y no lineal del voltaje aplicado al transformador. En este caso, pues estamos hablando de motores, pero es exactamente la misma idea. ¿Listo? Acá hay otras pérdidas, que son las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault. ¿Se acuerda que habíamos hablado de esto? Que habíamos explicado cuál era la diferencia entre tener un bloque macizo y un bloque laminado. ¿Cuál era la diferencia? ¿Sí se acuerdan? Porque era mejor tener el bloque laminado y no macizo. ¿Cómo describimos ese fenómeno? Fíjese que cuando pasa un flujo magnético, ese flujo magnético variable lo que está haciendo es induciendo una corriente. Esa es la ley de Faraday, ¿se acuerda? Entonces se induce una corriente y lo que hace esa corriente transitando acá en el núcleo es calentar ese núcleo. Lo que Entonces, reduce pérdidas de corriente, ingeniero, al tener el núcleo laminado a sólido es la reducción de pérdidas. sí, señor. Entonces acá lo que estamos haciendo es reduciendo, no eliminando, sino reduciendo esas pérdidas, porque es imposible eliminar ese efecto inductivo. Lo que se hace con esta laminación es reducirlas. Entonces, fíjese que acá el núcleo de cualquier máquina eléctrica, un motor de inducción, un motor asíncrono, un transformador, tienen todos esta disposición. Tiene esa parte constructiva con láminas. Acá todo este tema de las ranuras también tiene un porqué, no vamos ahorita a entrar tanto al detalle con eso. Esas ranuras también los motores están clasificados por diferentes categorías por esa construcción de estas ranuras. Si usted va y mira los catálogos de los diferentes constructores, de los diferentes fabricantes, le van a, a dar la opción de escoger uno u otro. Hay otro tipo de pérdidas, poco ya más fáciles de asimilar, que son las pérdidas mecánicas relacionadas con el movimiento de las partes rotativas. Entonces, por el tema de la fricción, por el tema de los rodamientos, por el tema del aire, de la fricción mecánica entre las piezas, del rozamiento que hay con el aire al girar el rotor. Esas pérdidas hay que tenerlas en cuenta. Pérdidas adicionales o dispersas. eh, Temas como por ejemplo la proximidad entre los devanados, la pérdida de las conexiones, lo que hemos hablado de los puntos calientes y del deterioro del aislamiento de las bobinas. ¿Listo? Entonces, para detectar esas pérdidas, lo que hacemos es eh, las dos pruebas, la de rotor bloqueado y la de circuito abierto. ¿Listo? Entonces, en la prueba de rotor bloqueado, estamos hablando en particular a la prueba que se le hace a los motores de inducción. Nosotros ya vimos que los motores de inducción, el campo magnético que hay entre el rotor y el estator tiene una diferencia y a esa diferencia le llamamos el deslizamiento. Entonces, cuando nosotros bloqueamos el rotor, tenemos un deslizamiento igual a 1. Entonces, la resistencia de carga se convierte simplemente eh, en una resistencia que al aplicar un voltaje reducido, la impedancia de la rama de magnetización es mucho mayor que la impedancia de la rama en serie. Por lo tanto, la mayor parte de la corriente fluye a través del lado derecho. Entonces, dicho en palabras más sencillas, acá tenemos un modelo
Este modelo es muy similar al de un transformador, donde tenemos acá la parte del estator, cuyas bobinas van a tener una resistencia y una reactancia desde el punto de vista del estator. Y desde el punto de vista del rotor va a tener también una reactancia y una resistencia. Esto es la naturaleza de las bobinas. Entonces, esta parte modela la bobina del estator y esta es la del rotor. Hasta ahí vamos bien. Y esta parte que está en paralelo va a modelar la reactancia del núcleo, de la parte del hierro. Y eh, la parte de la magnetización. ¿Listo? Entonces, parte resistiva y parte reactiva. Entonces, cuando nosotros bloqueamos ese rotor, lo que hacemos es esta conexión. Ya físicamente lo que nosotros hacemos es eso. Tenemos el motor, bloqueamos el rotor y hacemos mediciones. Entonces, medimos la corriente en cada una de las líneas, medimos también la tensión que hay entre cada una de las líneas y medimos la potencia. Esa es la prueba de rotor bloqueado. Usted saca esos datos de corriente, tensión y potencia, los aplica en unas fórmulas muy sencillas, simplemente es ir a reemplazar y puede llegar a este modelo donde tiene las pérdidas que tiene en la parte del rotor y, perdón, en la parte del estator y las pérdidas que tiene en la parte del rotor y las pérdidas que tiene en el núcleo. Usted va y las compara esas pérdidas y las compara con lo que le diga el fabricante. Tienen que coincidir. Si no coinciden, entonces puede haber daño acá en esta parte del estator o un daño en la parte eh, del rotor, en el estator o en el rotor o en el núcleo. Fíjese que en esta prueba no se necesitan pues demasiadas herramientas. Con un analizador de redes, pues podríamos hacerla. Con un batímetro podríamos hacerlo. ¿Listo? Entonces la cuestión es de tener la herramienta para poder hacer este tipo de ensayos. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de hacer esta prueba. Giancarlos, creo que dejó la mano arriba. Otro que seguro dejé la mano arriba. Aprovechando ahí que habló, no sé si haya tenido la oportunidad de hacer esas pruebas o las haya La conocido. persona, estuvimos haciendo una, pero no fue con el batímetro. O sea, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero estábamos haciendo las pruebas para hacer es como un levantamiento en una subestación eléctrica. Ujú. Entonces le dejamos el equipo ahí para probar cuánto consumía. Eso se le dejó como por alrededor de 8 o 10 días. Se hizo en dos estaciones, dos subestaciones. Ah, pero era para detectar otras fallas como las de... Un analizador de redes. Sí, es para otra cosa, porque es para ya mirarle el tema del factor de potencia y de los armónicos. No, pero acá particularmente es para hallar cómo se encuentra el rotor y el estator en términos de aislamiento. No, no, con eso no he tenido Esta problema. prueba la hice yo cuando estaba estudiando en el SENA, electricidad industrial, hicimos esa prueba con un Con el motor Megue, pequeño. Señor, con el megómetro. no, no, fíjese que es diferente, porque acá estamos utilizando nada más el amperímetro, el voltímetro y el batímetro. Acá no estamos utilizando el Ah, ok. megómetro. Fíjese que es diferente la prueba. Esta prueba también se hace mucho cuando cualquier empresa va a comprar un motor nuevo
y necesita un certificado de que eso esté funcionando bien. Entonces le paga a una empresa externa que sepa hacer estas pruebas y verifica que coincida con lo que nos dice el fabricante. Entonces el fabricante le da a usted un data sheet, le da a usted una hoja de vida de la máquina. Usted le paga a esa persona para que venga y le haga esa prueba y verifique que corresponda con la prueba que se hace. Tanto el datasheet como la prueba física tienen que coincidir o tiene que haber un rango muy pequeño. Entonces, si estamos hablando de elementos que están nuevos, pues casi que todas las pruebas salen correctas porque también depende del fabricante. Profe, la energización cuando se hace ahí con el rotor bloqueado es momentánea ¿La qué, o perdón? adquiere la energización. O sea, usted me dice que uno bloquea el motor, lo que yo nunca he hecho esa prueba en realidad. Bloqueo el motor, tengo midiendo corriente, voltaje y el batímetro, pues los hago con corriente y voltaje. ¿Cuántos vatios está consumiendo? Pero es momentánea, o sea, si yo bloqueo el motor para que no gire y le energizo, es momentánea, no se tiene que dejar ahí, ¿no? Sí, buena pregunta, Gerson. ¿Qué pasaría donde la dejáramos demasiado tiempo? Pues pensaría yo que se puede tirarle embobinado. Digamos si la dejamos 2 horas. Recalentamiento del embobinado y pues se daña el aislamiento del embobinado y puede generar un corto más adelante. Sí, sería algo lógico pensar eso, pero no ocurre eso. ¿Por qué? Porque acá, y eso nos lleva a una conclusión muy buena, no sé si acá lo anoté, acá en este algoritmo, en este procedimiento que nos dicen que debemos calcular la tensión para que la corriente máxima sea la corriente nominal a la que está diseñada el equipo. Quiere decir que ese bloqueo de ese rotor está simulando lo máximo que puede dar la máquina. Entonces, si la máquina está diseñada máximo para 10 amperios, nosotros calculamos esta tensión de entrada, esta tensión de acá, precisamente para que no supere esos 10 amperios. Es decir, que si el catálogo de la máquina me dice a 10 amperios, entonces yo le meto acá una tensión para que me dé 10 amperios acá y la puedo dejar el tiempo que yo considere. ¿Por qué? Porque no estamos abusando de la corriente máxima de la máquina. O sea, necesito una fuente que me deje variar el voltaje. Sí, señor. Ok, listo. Sí, buena conclusión. Acá necesitamos una fuente variable de tensión. Y fíjese que tiene mucha coherencia con lo que estamos haciendo porque estamos exigiendo la máquina a su máximo. En ese exigir la máquina a su máximo, podemos sacar acá conclusiones tanto del estator, del rotor y del núcleo. Que es una prueba bastante chévere. Esta parte del núcleo tiene otra parte que es la parte de, antes de analizar esta curva, la parte de la prueba de circuito abierto. Entonces, en la prueba de circuito abierto lo que nosotros hacemos es dejar girar libremente el motor sin carga. Entonces, todo lo contrario. Con rotor bloqueado obligamos a el motor a simular la corriente máxima, como si estuviera cargado. Acá en vacío, lo que va a pasar es que la corriente que entra por el estator pase casi que exclusivamente por la rama en paralelo que está compuesta por la resistencia de pérdidas del núcleo. Entonces está asociada a la reactancia de magnetización. Quiere decir que está enfocada en esta parte. Acá prácticamente que la corriente en el estator es muy pequeña y casi que toda la corriente se va a ir a través del núcleo. Entonces queda trabajando en vacío. Entonces ahí nos damos cuenta cómo está ese núcleo, si se está comportando de buena manera. Entonces esa prueba es muy similar a la anterior. Hacemos acá eh,
con el método de los 2 batímetros. Esto ya lo hemos estudiado en varias ocasiones, hemos hecho varios ejercicios. Medimos corriente, medimos tensión y calculamos ya numéricamente eso, que pues tampoco es tan difícil, simplemente es ir a reemplazar en unas ecuaciones. Entonces acá quedaría el modelo donde tendríamos la parte reactiva, la parte resistiva de ese núcleo. Si nosotros comparamos esas dos curvas de cómo se comporta un transformador con un motor, fíjese que acá el transformador, la pendiente es más pronunciada y en el motor la pendiente es menos pronunciada. Quiere decir que el motor es más susceptible a ese flujo magnético, comparada con un transformador. El transformador tiene una mayor reactancia, el motor tiene una menor reactancia. Hizo una comparación ahí que se hace. Esta prueba, esta curva del transformador la habíamos analizado en los cursos anteriores. Listo, entonces ahí tenemos a manera de resumen esta tabla donde tenemos los dos ensayos, el ensayo de circuito abierto y el ensayo de rotor bloqueado. Entonces, en el ensayo de circuito abierto dejamos libre el eje y el objetivo principal de esa prueba es determinar las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas. Listo, entonces acá nos hablan de la rama en paralelo, es decir, perdón, esta rama. Cuando nos dicen rama en paralelo se refieren a esta parte. La rama en serie es esto de acá. La prueba de rotor bloqueado, entonces inmovilizamos el rotor. El deslizamiento del motor es cercano a 1, acá se me olvidó, es cercano a 0. Simulamos la corriente de arranque y pérdidas en el cobre. ¿Bien? Entonces, cuando el rotor está bloqueado, la corriente aumenta como si fuera una corriente de arranque, que sabemos que es 5 o 6 veces la corriente nominal. Y hallamos los valores de la rama en serie. Entonces, ya cuando usted tenga estos valores, llena el circuito equivalente, que es este, y lo compara con el que le da el fabricante. Esa es la idea de esas pruebas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. No, profe. Eh, pues yo algo para comentarle también al compañero que al principio habló sobre el problema que tiene el motor. Pues para darle otra recomendación también que me acabo de acordar de que bien pasa con lo que su merced nos está explicando y eso, me acordé. Él dice que tiene una corriente elevada. Verifique en esos motores que son así tan pequeños, por lo regular tienen unas laminitas atrás, que es que no me acuerdo cómo se llama el nombre, que es donde está el disipador de calor, el ventilador. Atrás tiene unas laminitas que es el que cuando el motor alcanza una revolución se desconecta y desconecta el capacitor. Pueda que esas laminitas no se estén desconectando en el momento, esté pasando algo con ellas y al no desconectarse por eso se le presenta esa elevada corriente. Entonces es como para recomendarle eso. Qué pena, profe, que me le salga un poquitico del tema, pero es una No, parte señor, no, importante. no, no. Al contrario, gracias por el Y para que aporte. verifique, y que verifique también si tiene un capacitor de arranque o de trabajo. Por lo regular los de trabajo están con las bombas periféricas, los de arranque con las bombas centrífugas. Entonces que se verifique esas dos cosas y que verifique eso. Pensaría yo que esa elevada de corriente es porque no se le está desconectando esas dos laminitas, que no me acuerdo cómo se llama, pero están en la parte de atrás, detrás del ventilador. Ahí se encuentran esas laminitas, que es el que ahí los capacitores cuando arranca el motor. Eso Son hace dos parte del platillos Es centrífugo, ¿no? automático, se llama. ¿Qué, Hermes? Profe, con respecto, gracias compañero, con respecto a eso, le comento, él arranca y alcanza su velocidad nominal normal, no queda forzado ni nada, él queda trabajando bien, despega bien,
pero al inicio arranca y eso jala corriente como un berraco, pero queda con ese amperaje, pero queda con velocidad crucero, como dice, con velocidad nominal todo el tiempo. Él no queda forzado ni siente el ruido cuando de pronto piensa uno que hay dos bobinas que están trocadas, no. Él arranca, jala, pero despega y sigue con ese amperaje todo el tiempo. Es eso, y no pierde fuerza, queda con harta fuerza. Gracias, compañero. Entonces, O sea que sí entonces, está haciendo la conmutación. entonces ahí sí toca que verifiquen el historial de la bomba, si alguna vez la mandaron a reembolsar, porque si dice que no tiene plaquita, pues para eso es muy importante la plaquita. Si la mandó a reembobinar, muchas veces lo que pasa es que una reembobinada no es igual a la original. Por lo regular le terminan metiendo un calibre más grueso del cobre, entonces es igual, cambia el número de vueltas y muchas veces termina pasando eso. Sí, Listo, profe. Gracias, compañero. con el tema de la rebobinada también eh, han pasado muchas cosas que han rebobinado motores que estaban buenos y en lugar de arreglarlos, se los tiran. Por lo que está diciendo Gerson, van y le ponen un calibre que no es, van y le cambian las vueltas y una máquina que está buena van y la dan. Lo que está diciendo John es que si el motor está arrancando con fuerza y está haciendo esa transición del arranque allá a la velocidad nominal, es porque el centrífugo está bien, ¿no? Está haciendo la conmutación bien. O sea, ya ha descartado esa parte de las láminas que nos estaba diciendo Gerson. Sí, profe. Él arranca, él arranca con 30 amperios en el arranque de inicio, pero queda con 16 amperios trabajando con trabajo nominal, normal. En ese amperaje queda todo el tiempo y con fuerza. No se frena ni nada y no se siente que quede trabajando mal. Si lo que me llamó la atención fue el amperaje tan alto que maneja. Yo dije, este motor no puede ser más de 2 caballos, no puede ser. Por el tamaño, así no tenga la etiqueta de característica, pero por el tamaño no puede ser más de 2 caballos. Eso fue lo que me ha llamado la atención. Entonces, pues, de alguna forma ha sido como un reto para mí averiguar. He mirado otros videos para complementar la información sobre eso. Y sí, sí había tenido un poco la duda con respecto a eso. Trabaja con un capacitor de marcha prácticamente, todo el tiempo. Él no tiene capacitor de arranque, sino de marcha. Y se supone que cuando se trabaja con capacitor de marcha, o sea, el motor trabaja más fácil, más suave, ¿no, profe? Se supone. Pero A diferencia de digamos, trabajar, si usted va y mira una comparativa de la corriente que consume un motor de 2 caballos, sabemos que si el motor es trifásico, estamos en qué nivel de corriente. Póngale que entre 6 y 8 amperios, ¿cierto? Para un trifásico a 220 voltios. sí, profe. Si estamos con la misma tensión de 220 voltios, pero monofásico, la corriente tiene que subir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya son solamente dos fases. Estaríamos en un nivel de entre 12 y 15 amperios. Y si es monofásico y además de eso no está a 220 voltios, sino a 120 voltios, la corriente puede llegar a subir a unos 20 amperios. Esos son ¿Sería normal, valores profe? comunes. Aproximado, sí. Ajá. ¿Sería más o menos normal? Sí, claro, es normal. No quiere decir que esté trabajando mal. No, señor. Pero ¿sabe qué es lo que no me convence del todo? Porque hay Sí, esa profe. diferencia en la impedancia en las bobinas. Eso sí no es algo normal. Eso sí tocaría revisarlo. Pero ¿sabe por qué también le están dando esos valores erróneos? Porque usted no está utilizando la herramienta adecuada para hacer esa medición. No está utilizando un megómetro, sino está utilizando un multímetro. Y ese es un error bastante común. Sí, profe, pues Compañero, ¿y yo qué dije, color es el motor? pues lo que normalmente uno está viendo, lo que tenemos a la mano normalmente las personas es un multímetro o un multiamperímetro, normalmente lo que uno tiene, y dije voy a darme la pela para mirar a ver, examinarlo
he tenido más o menos como unos 2 días analizando una prueba, lo otro, cateándolo, haciendo pruebas en serie, en paralelo, mirando bobina por bobina, antes de, después de meterle voltaje y he tomado todos sus valores. Los que me acuerdo son eso. Entonces yo dije, bueno, en el grupo voy a comentarlo cuando estemos hoy en clase, ya que el martes no hubo, le dije, y no me quedo con la duda, porque la idea es tratar de aclarar toda y despejar todas esas dudas que uno de pronto puede generarse o presentarse en el diario vivir, profe. Sí, Sin listo. embargo, pues ustedes me están dando unas nociones muy claras para pues seguir y buscar la forma de solucionar y entenderlo bien el funcionamiento, profe. Sí, señor. Listo, gracias John por traer el problema. Igual vea que nos sirve para acá para sacar conclusiones y aplicar todo lo que hemos hablado. Profe, Tomémonos un espero que descanso. esto no sea tomado para mal con los compañeros. No, 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 Gracias. al contrario, para mí está perfecto. Creo que para los compañeros también. Tomémonos un descanso, son las 7, veámonos a las 7:10 y ya venimos y hacemos la última parte de la exposición. Yo tengo una Listo, pregunta ahí gracias, al profe. compañero John. Compañero John, ¿qué color es el motor? No, es que precisamente para mí, que es un Siemens, para mí, tiene los... ¿Por qué digo que es un Siemens antiguo o un Century antiguo? Por la forma en que está la composición física del motor, ¿sí me entiende? Que viene no liso, sino que viene con las escamitas así para los dilatadores para refrescar el motor y viene con el ventilador a un lado. El eje más o menos es de 20 milímetros. Y Perdón el que les eje, pues interrumpa, entonces quiere pero ya decir que, salió ahí la... Ahorita seguimos hablando. bueno, Bueno, listo, brother, gracias. bueno, ya vamos.
Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a continuar. Si está Hermes y John, para que le dé las indicaciones que le iba a dar. Sí, profe, estoy presente, estoy escuchando. Hermes, ahí lo está escuchando Eh, John. por lo general, John, esos motores son, sí, son Siemens, pero ese motor es centrífugo, es a 110 y ese amperaje está bien. Esa tensión, por lo general, en los motores así viejitos está bien. Profe, ¿puedo compartir una foto del motor? Sí, compártanlo ahí por el grupo, John. Listo, profe, ya le envío. Ya le comparto la foto para que, o un pequeño video, y si quiere le mando las medidas de las bobinas y todo cómo está, con, porque muchas veces, profe, el eje del motor nos da a entender cuando no tiene la etiqueta, si el motor es de, un buen caballaje o un buen HP o de poco HP. El diámetro del eje es de 20 milímetros. ¿Sí me entienden? Mire, yo le mando la foto. Sí. Mire. Listo, pero ya lo compartí en el grupo. Ese es el motor. Entonces tiene 6 cables. Tiene las dos bobinas, la bobina que viene de 2.8 ohmios es de cable delgado. Y las otras dos bobinas vienen con cable grueso. Entonces yo pienso que ese motor fue diseñado de esa forma. Porque si no, todos los cables que salen del motor, los 6 cables, vendrían con el mismo calibre de cable. Y en este caso no, 4 son iguales y los dos de la resistencia más alta viene con cable más delgado. ¿Sí lo ve, profe? Y viene con ese capacitor, eh, no sé si es plástico o metálico, porque pues ese motor lo cogieron, lo estaban usando de esa forma. Y como le explico, el eje es de 20 milímetros más o menos, de 2 centímetros de Don eje. John, Esto era para analizarlo. Ahí lo pongo en grupo para analizarlo. Pues de eso se trata este curso, ¿verdad, profe? De analizar fallas y todo y pues de entender cómo funcionan los motores. Y ahí como los tengo ya numerados, mire, bobina 1, 2 y 3. La que Don dice John, 3 son las de la que están marcando el ohmiaje más alto de 2.8 ohmios y las otras marca 0.8 ohmios. Don John, ¿cómo está? Sí, lo escucho. Sí, Sí, lo escucho. sí, buenas noches, don John. Buenas noches, profe. Con su permiso, quería dirigirme unas palabritas al compañero John. Sí, siga. Sí, sí, lo escucho. Bueno, muchas gracias, profe. Don John, mi nombre es Gonzalo Gómez. Don John, yo le quería comentar una cosita. Yo vivo en la ciudad de Cali, yo trabajo en la ciudad de Cali y yo trabajo en un edificio que es muy viejo, es bastante viejo, se llama edificio Corficolombiana, tiene 54 años. Y resulta, don John, que aquí, bueno, es un edificio de 30 pisos y aquí en total tenemos 26 motores eléctricos, entre agua potable, residuales, refrigeración, y todos son trifásicos. Y los motores, según cuentan los de mantenimiento que llevan ya muchísimos años, los motores siempre han sido los mismos. ¿Qué le quiero decir, don John? Que a mí me llama la atención que ese motor sea a 110. ¿Tú de pronto no has validado de pronto esa opción, que ese motor no sea a 110? Porque es que la corriente me parece que es muy alta para la potencia de ese motor. Así estaba trabajando, con 110. Ok, ok. Estaba trabajando con eso, pero aquí como estaba la conexión, estaban unidas las dos bobinas de 0.8 ohmios, estaban unidas en paralelo y el capacitor de Marshall estaba funcionando, puenteando una de los bornes de las bobinas de bajo ohmiaje a una de alta con el capacitor que va sola con una que sale de la bobina de, pues, digamos en este caso de arranque, por decirlo así, porque pues tiene el mayor Otra amperaje, duda. al mayor resistencia, perdón. Sí, don John, otra duda es que si el motor es trifásico, la duda es por qué lleva capacitor, si es trifásico, porque
precisamente para eso es trifásico, que el profesor nos corrija, que es pues el experto en este caso. Si es trifásico, don John, quiere decir que él, pues no quiero decir que no necesita el capacitor, sino que precisamente, digamos, al ser trifásico va a tener a su disponibilidad, digamos, el total de la fuente, no sé cómo expresarme bien en ese caso. Es que normalmente cuando se usa capacitor es porque son monofásicos. Entonces, si es trifásico, por qué lleva capacitor? No debería necesitar un capacitor si es trifásico. Son Pero si de motores pronto muy lo potentes. colocaron para falsearle a otra línea, pero es que lo que me llama la atención es la conexión como iba a la bornera. Iban las dos bobinas de bajo amperaje en paralelo, y una de las bobinas puenteaba la bobina de resistencia alta y el otro va solito con el cable de capacitor a la otra línea de la bobina de mayor amperaje. A eso me refiero. Ah, bueno, don John. Bueno, ahí seguimos aprendiendo, pero tiene un caso bien interesante usted en su trabajo. Muchísimas gracias, don John. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por Bueno, escucharme y tratar de, junto conmigo, de intentar analizar ok, este motor muchas que me gracias. ha puesto la cabeza, me ha puesto a pensar bastante. Listo, varias cosas ahí. El tema de la medición de de la resistencia la está haciendo mal, John, súper mal, porque estamos hablando que cuando hacemos mediciones de resistencia entre bobinas y carcasa o entre las bobinas, estamos hablando que la resistencia tiene que ser de el orden de los megaohmios, o sea, una resistencia muy grande. Y usted está hablando de 0,8 ohmios, eso no tiene sentido. O sea, esa medición que usted está haciendo no la tenga en cuenta porque es un sinsentido. El tema de la corriente. La corriente a medida que nosotros bajamos la tensión va a subir, ¿cierto? Entonces, si lo conecta a 120 voltios, esa corriente que usted está midiendo es normal. Ahí vemos que el motor sí tiene la capacidad, eso que estamos viendo acá arriba, es el condensador, ¿cierto? Sí, señor, es el Ese condensador. condensador lo están utilizando para alimentar el motor trifásicamente. O sea, ese motor usted lo puede conectar de forma trifásica. Para eso es ese condensador que está ahí. Para que en el arranque él tenga la posibilidad de conectarlo a un sistema trifásico. ¿Qué conclusiones podemos sacar ahí? La medida que usted está sacando de resistencia no la tenga en cuenta porque, primero, no es congruente con lo que uno mediría en una máquina de estas y segundo, no está utilizando la herramienta adecuada. Y la corriente sí es muy coherente con el nivel de tensión al que la está conectando. Ah, ya, pero listo. Pues era Profe, solamente como especie de Ujú. análisis. Pilas, Lo que pilas era con pilas con esa medición de resistencia. lo que yo quería Revise era la, para no ir a hacer un corto, porque pues si yo lo hubiera puenteado o hubiera unido las bobinas mal, hubiera hecho un corto y me hubiera tirado el motor. Entonces yo por eso quería analizarlo, lo estuve analizando durante 2 días, por un lado, por el otro, en serie, en paralelo, con el capacitor, sin el capacitor, mirando cómo se comportaba frente a las diferentes eh, conexiones de acuerdo a la bornera. sí, sí, pero Lo lo que hice. usted hizo está bien, que es identificar, pero usted lo que está midiendo es continuidad, pero no confunda medir la continuidad con medir la resistencia, son cosas distintas. No, hice las dos formas, profe. Inicialmente comencé con la continuidad. Una vez identifiqué la continuidad, pasé a solamente lo que es resistencia. Y en resistencia solamente me estaban dando esos 3 valores que anteriormente ya les comenté. Sin continuidad, solo lo que es resistencia. Y me daban eso. Y aún ahí está el parámetro. Yo les dije, Listo, pero profe, no. igual tenga en cuenta que esos valores no nos están diciendo nada, John. Pilas Ahora, con eso. ahora, otra cosita que de pronto no sé, a mí me pasó, si el motor es trifásico, tenga en cuenta que usted tiene que reconocer en la bobina el inicio y el fin, porque ellos también tienen un orden. O sea, hay una que es Exacto. el inicio Yo lo y probé hay otra que es el fin. con un transformador DC, mirándolo, y así hallé supuestamente la cabeza con la cola. Bueno, para hallarle el sentido de las bobinas. Así lo hice, ¿sí me entiende? Para no verlo, para no tocarlo acá, porque dentro de las diferentes formas que yo medí
lo hice de todas formas. En una no me daba voltaje, me daba cero, en otra me daba un, un voltaje colocándolo y así encontré la continuación de la cabeza con la cola para seguir la continuidad y que las bobinas no quedaran trocadas. Eso hice yo, hice, digamos, unas 12 pruebas de todas las formas, buscando la manera, primero que todo, de no tirármelo y no hacer un corto. Bueno, pero usted dice que ya le midió la corriente y cuando el motor está andando, tiene vibraciones, se calienta. ¿Cómo lo ha No, mirado? profe, ¿Cómo lo ha visto? no se calienta, no se calienta. Él trabaja en su trabajo nominal, bien, arranca durísimo. Sí, En el arranque se come entre más o menos 28, 30 amperios en el arranque. Y ya se estabiliza y queda en 16, 17 amperios, 16.5 amperios ya en trabajo, como dice, velocidad crucero. Ahí, y ahí se mantiene. Él no se calienta, él no pierde fuerza, él mantiene, sino que tampoco le pude mirar a ver, pues yo no sé si, no puedo saber si es de alta revolución o baja. sí. Eso también, pues, me ha surgido la incógnita, ¿cómo para saber si es de alta o baja, ya que no tiene la etiqueta? ¿Sí me entiendes? Pero arranca durísimo. Eso cuando arranca, eso ¡pum! Patea durísimo, pero se sostiene en ese amperaje, trabajando a 110 y pues el compañero lo tenía trabajando, le dije que me lo prestara, porque lo tenía por allá, dije, venga, préstamelo porque necesito, yo estoy estudiando esto y pues necesito analizarlo, pues untándose de esto es que uno va aprendiendo, Sí, señor. analizando, buscando esto, mire, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si hago esto, me pasa esto? He estado acá estos días, profe, no me lo queda, pero encarretado, lo tengo así aquí en la mesita anoche, porque quiero de alguna forma buscarle el entendimiento de todas las posibles fallas o las posibles formas de conexión para poder tener y despejar de alguna forma las incógnitas que a uno se le formulan en la cabeza. Pues yo no trabajo con esto, pero profe, por eso estoy estudiando, por eso quiero capacitarme, porque quiero analizar bien y entender desde todo punto de vista el funcionamiento de los motores, de lo que estamos viendo nosotros a través de este curso. No sé, pues una cosa son los números, profe, y otra cosa es ya la parte práctica, cuando ya uno se enfrenta a un motor, cuando uno la conecta, cuando uno está buscando acá el sentido de las bobinas, cuando está buscando uno la, eh, la, el valor del capacitor que necesita para que el motor no se dañe, o la otra forma de buscar el capacitor de marcha que debe ser diferente al valor de un motor de arranque. ¿Sí o no, profe? Sí, son Todo eso. diferentes. Son diferentes Exactamente, y profe. se hallan diferentes. Santiago, Exactamente. Buenas noches para todos. Una ¿sí o no? preguntita. Ahí no puede influir en ese caso que tiene el compañero, no puede influir ya la calidad ya del embobinado. Nos tocaría hacer pruebas, Santiago, Porque, para llegar a por- esa conclusión. porque es que Pruebas ya de le estoy aislamiento con el megómetro o las pruebas que acabamos de hablar ahorita, la de rotor bloqueado o la de circuito abierto. Pero para eso necesitamos herramientas de medición. Es que ahí es donde estamos fallando, o donde está fallando John, que no está utilizando porque no dispone obviamente de las herramientas de medición. Exacto, una, profe, no dispongo de un megómetro, solamente tengo un multímetro, una Claro, ahí la pulseretica estamos y ya. embarrando, porque no podemos sacar conclusiones con el multímetro. No podemos dar una conclusión si no tenemos la herramienta adecuada. Entonces, ¿qué sería recomendable, profe? Buscar la Podemos forma medir, de. podemos medir lo que usted hizo, está bien, que fue la prueba de continuidad y la prueba de medir corriente. Pero fíjese que esa corriente que usted está midiendo está bien. Y el funcionamiento, o sea, la inspección visual que usted le hizo, concuerda con la lógica del buen funcionamiento del motor. Si no se está calentando y si no tiene vibraciones, probablemente ese motor está funcionando bien. Pero intenté, pues cuando estaba trabajando en paralelo las dos bobinas, ¿cierto? Pero intenté conectarla en serie y ya el motor no me arranca. Aún así, colocándole capacitor de arranque, él no me arranca. Ahí comienza y queda ahí. Pero cuando las coloco yo solamente las dos bobinas de bajo valor Porque y ese volteo. capacitor está ahí es para para conectarlo al sistema trifásico. Y usted lo está utilizando con un sistema monofásico. Pero, profe, ahí donde yo me pongo a analizar. Si estuviera trabajando mal, tanto el condensador o el capacitor, el motor
se calentaría con un rato de poderlo a trabajar, pero él permanece fresco. El tiempo permanece fresco, él no se calienta, ni tiene vibración, ni Toca que mirar consume también cómo se mucho. comporta con carga, porque usted también está haciendo pruebas en vacío. No, se forzó, profe. El compañero lo tenía conectado él lo tenía conectado a un compresor de 100 libras, ¿sí, profe? Sí, Le tenía dos cabezotes de aire al lado y lado con el motor central. Él tiene doble polea, ¿cierto, profe? Entonces, ¿qué hacía él? Él prende y hace funcionar las dos correas de los dos cabezotes de aire y en 3 minutos llena una pipa de 100 libras, para 100 libras, sí, profe, y la llena en 3 minutos. Entonces yo digo, él arranca cuando está pintando el compañero, él arranca y no se forza, él automáticamente arranca, patea duro, pero él no se queda ni se traba, porque hay una presión en contra, que es el aire, ¿cierto, profe? Ahí no estaría trabajando en vacío, porque está trabajando con el aire compresionado que está presionando el pistón de los dos cabezotes de aire, ¿sí o no? Entonces ahí no estaría trabajando en vacío, ahí estaría trabajando con fuerza en contra o con motor bloqueado, como se dice así, con carga. sí, con carga. Sí, Y ahí arranca, independientemente él de la arranca. carga que tenga, entonces el motor está bueno, si está haciendo ese trabajo, porque el motor está bueno. Buenas noches, profe. Sí, sí, Carlos, buenas noches. Profe, ese motor es igual como el de las canteadoras que utilizan en la carpintería. O sea, es un motor que vienen diseñados para trabajar a 110 voltios, porque en las bombas o en las llanterías lo utilizan como dice el compañero, son compresores de 250 300 PSI y tienen un motor alterno que trabaja, arranca a 110, pero son motores de fuerza, no son motores de tanto de velocidad. Ellos lo que hacen es mover las poleas solamente para que los pistones inyecten aire. Lo mismo en las canteadoras o las cuestiones que utilizan para cepillar madera. Es el mismo motor de 2 caballos a 110, los he visto yo en las carpinterías. Sí, ese motor es bastante común. Común, En las panaderías también, ¿se ha exactamente, visto el rodillo? correcto. Es ese mismo motor. Sí, profesor, tiene mucha. Y por lo general siempre utilizan ese mismo capacitor. Y él en su pico alto en el arranque, arranca a veces 28, 30, 32 amperios, pero después se queda con 16, 18, hasta 15, 14, dependiendo cómo esté regulada bien la energía en el sector, porque si la energía está en colada, usted sabe que se eleva el amperaje. Pero cuando está en una buena distribución o en una buena normalización de fluido, trabajan muy bien esos motores. Sí, pero fíjese que ahí estamos hablando de los mismos números, ahí estamos coincidiendo en eso. Sí, señor, Entonces eso esos es. números están correspondiendo a lo que es, al buen funcionamiento. Listo, sigamos acá porque si no, no terminamos. Les voy a compartir esta última parte. Habíamos quedado acá en esta tabla donde comparábamos la prueba de circuito abierto y la de rotor bloqueado. Hay otros motores que son los motores de corriente continua. Algunas de sus aplicaciones están en el Profe, tema de la... Sí, qué pena. Está ay, presentando perdón. ok. Gracias, Pensé que Silvia. era yo otra vez con la internet. No, señor. Ok, No sé por qué quité, pensé que estaba compartiendo pantalla. Ahora sí, ¿estamos viendo? Y ahora sí, 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 profe. señor. Listo, qué pena con ustedes. Entonces habíamos quedado acá en esta tabla donde eh, hacíamos el paralelo entre circuito abierto y rotor bloqueado. Lo otro que les quería compartir era el tema de los motores de corriente continua, empezando por sus aplicaciones. En el tema de la automatización industrial se utiliza para todos estos elementos donde hayan articulaciones. ¿Listo? Entonces estos motores tienen la particularidad de cambiar rápidamente de dirección y ajustar el giro eh, en tiempo real. Entonces responden mucho más rápido que los motores de inducción, de los de jaula de ardilla monofásicos o trifásicos me refiero.
También se utilizan mucho en cintas transportadoras y líneas de ensamblaje. Que había puesto otras aplicaciones antes de mirar este diseño. Se utiliza también mucho en vehículos eléctricos. Cuando hablamos de vehículos eléctricos, son vehículos eléctricos ligeros, como estos carritos de golf, sillas de ruedas motorizadas, vehículos livianos. Ya para vehículos más grandes, por ejemplo un bus o un carro más grande, ya se utilizan los motores asíncronos o los motores síncronos que habíamos hablado la vez pasada. También en maquinaria pesada y de procesos industriales y, por ejemplo, en esta parte de la tracción ferroviaria también se utilizan este tipo de motores. En herramientas portátiles como taladros, destornilladores, sierras, lijadoras, también se utilizan motores de corriente directa, que es diferente al motor universal, por ejemplo, del taladro que usted conecta ya en la toma, es diferente a este que es portátil. Eh, este tracker también utiliza este tipo de motores de corriente directa. El tracker es el que hace que el panel o todo este string se pueda mover en dirección del sol. Listo, ahora sí analicemos rápidamente eh, el tema del arranque de los motores DC. Es muy parecido al de los motores AC. Va a tener su contacto normalmente abierto, su normalmente cerrado, va a tener sus protecciones, su relé de sobrecarga. Acá, por ejemplo, estamos viendo estos relés temporizados. Los hay de todos tamaños, para todas las potencias, de todas las marcas, para diferentes aplicaciones. Entonces, mirando acá rápidamente cómo funciona este relé temporizado, el motor va a funcionar, o el arranque del motor lo regulamos a través de una variación de resistencias, parecido a lo que haríamos con un potenciómetro. Entonces, variamos la resistencia a través de unos relés temporizados. Entonces, a medida que el motor va ganando su velocidad nominal, vamos aumentando la resistencia. ¿Listo? Entonces, cuando lo arrancamos, tenemos una resistencia muy grande para que la corriente sea pequeña y a medida que el motor va adquiriendo su velocidad, vamos disminuyendo esa resistencia gradualmente acá con el tiempo. eh, y ahí va a llegar a su velocidad nominal. Ese es un método. El otro método no es hacerlo midiendo directamente la corriente, sino midiendo acá la tensión. ¿Listo? Pero el principio de funcionamiento es el mismo. ¿Listo? Entonces acá tenemos una medición, unos relés, y a medida que el campo magnético vaya cambiando, quiere decir que la tensión inducida es diferente. También se va manipulando acá la resistencia de entrada para que la corriente sea cada vez más grande, permitiendo así arrancar el motor. Fíjese que acá entonces el funcionamiento es diferente a lo que sería el arranque con un variador de frecuencia, donde necesitamos hacer unas conmutaciones de pasar de corriente directa a corriente alterna. Acá simplemente lo que hacemos es variar la resistencia como si fuera un potenciómetro. ¿Listo? Entonces acá tenemos algunos controladores que pueden hacer ese mismo trabajo. Sería el equivalente a hablar de un variador de frecuencia, solamente que acá estamos hablando ya de corriente directa. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo podemos encontrar para motores grandes o para motores de este tamaño, que nos sirven para entender el concepto y para hacer prototipos. Acá vemos el diagrama de bloques simplificados de un controlador típico de motor de corriente directa, donde tenemos acá la entrada de potencia trifásica, tenemos una etapa de rectificación, tenemos acá una
etapa de regulación de tensión para limitar la corriente. Em, Acá en esta parte tenemos no, esta es la parte de la rectificación, de pasar del sistema trifásico al sistema de corriente directa a través de un puente de onda completa. ¿Listo? Y acá tenemos el circuito de parada de arranque que simplemente tiene un relé de falla con un arranque y una parada, igual como lo vimos con el sistema con los motores de corriente alterna. Acá para medir la velocidad del motor tenemos un tacómetro y esto en esencia sería el funcionamiento típico de estos motores de corriente directa. Acá vemos las aplicaciones nuevamente. Obviamente que todo esto pues es una exposición muy rápida. Si ya nos vamos a escudriñar un poco más en detalle, pues ahí tendríamos muchas conclusiones para sacar. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí con el tema de los motores de corriente directa. Reinaldo, Ingeniero, buenas noches. buenas Gracias. noches. Ingeniero, una pregunta, ingeniero. ¿El controlador son los mismos que se usan para sistemas fotovoltaicos en DC? No, es diferente porque el controlador que es del sistema fotovoltaico, estamos hablando que era el que controlaba la carga de la batería. ¿Sí a eso se refiere, Reinaldo? Eh, sí, señor, ingeniero, sí, señor, gracias. No, es diferente porque el otro solamente funciona para medir el estado de la batería, mientras que acá le estamos haciendo otra función. Ah, bueno, ingeniero, gracias, gracias. Listo, Muy bien, amable, ingeniero. listo, con gusto. Adolfo, Buenas noches, profe. sí, buenas noches. Profe, a lo mejor me desvié un poquito del tema, pero mi pregunta iba más relacionada sobre el curso. Eh, Tengo entendido, bueno, cuando me inscribí vi que la fecha límite era hasta el martes, bueno, pero entiendo que usted no pudo dar por un tema personal y la aplazó para el jueves, pero era más que todo para ver cómo procedía, ¿no? O sea, ya, Perdón que silencié, iba a silenciar a Johnny y silencié fue a Adolfo. a lo, Habla, sí, ahora sí. o sea, pues es la primera vez que hago un curso virtual como tal. Sí, señor. Entonces era para ver qué procedía después del curso, después de todas las clases. ¿Su merced asistió a todas las clases? Pues a la primera no pude asistir por un problema personal y a la segunda, no, a la cuarta, yo me vi la repetición de las clases, pero no pude asistir pues al mismo tiempo que se daban por unos temas personales, pero todas las demás clases sí asistí. Listo, de ahí lo que pasa es que en ese curso no les dejé una actividad para entregar. Ahorita les voy a compartir un formulario y de ese formulario yo saco eh, una evidencia, pero la mayor evidencia era la asistencia y la participación. ¿Listo? Entonces, ya hoy terminaríamos el curso, yo le paso ese formulario, usted lo llena y ahí ya terminaríamos. ¿Listo? Entonces ya ustedes saben que en el SENA es solamente aprobó o no aprobó, la mayoría de ustedes pues aprobaron porque estuvieron pendientes. Ya el siguiente paso sería descargar el certificado. El certificado puede demorársele un poquito o puede demorársele nada, puede estar ya listo la otra semana. Nos ha pasado las dos situaciones. Ha pasado que yo les suba ya las evidencias y ya a los 3 días está el certificado. Ha pasado lo contrario, que se ha demorado hasta un mes. ¿De qué depende eso? De la plataforma. No depende ni de ustedes ni de mí como instructor, porque ya eso se me sale a mí de las manos. Depende de la estabilidad de la plataforma, que ahorita pues está un poquito demorada. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto.
¿Algo más, Reinaldo? Ricardo, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. profe, sí, profe, gracias. Esto era para preguntarle qué es un motor paso a paso. Es un motor muy parecido a los servomotores, ya vamos a mirar y ya explicamos el paso a paso. Bueno, gracias. Sí, señor. Profe, qué pena, Profe, no señor, gracias, gracias por todo, profe, qué pena ahí, No, no señor. se me quedó la manita levantada, Listo, gracias. tranquilo. Profe, una cosita. profe, una preguntita. Siga, Johnny, ya le damos la palabra a César. Bueno, profe, usted me dice, está explicándole los motores DC, ¿cierto, profe? Sí, señor. Me pongo a analizar los motores que tienen las grúas. Esos son motores DC. ¿Trabajan directamente con DC o tienen esos motores de grúas para levantar los carros y eso? ¿O tienen algún inversor o algún mecanismo especial para incrementar fuerza? Porque yo no creo que un motor DC va a tener genere la misma fuerza que puede trabajar un motor de corriente alterna, ¿cierto, profe? ¿O cómo sería ahí para que, digamos, un motor, o sea, jalen esas cadenas y tengan la fuerza para poder levantar todo ese peso? ¿Qué hace que genere toda esa fuerza? ¿Transformar la DC a corriente alterna o cómo sería ahí, profe? Sí, vea que acá hay una etapa de rectificación. Esto está conectado a la potencia trifásica, hace una rectificación con una electrónica de potencia que consta de unos diodos y convierte esa potencia, o mejor, esa señal trifásica en señal de corriente directa. Pero tenga algo en cuenta. Cuando usted es incrédulo en la parte de que no son capaces, fíjese que acá está ese inversor, acá entra la potencia trifásica, esto es de tres fases. A la salida, usted va a tener la misma potencia, ¿vea? Pero acá ya va a ser de corriente continua. La potencia sigue siendo la misma. La potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. Entonces esos motores están diseñados para hacer trabajar con corriente directa, pero no pierden fuerza, ¿vea? No pierden potencia. No pierden potencia, John. Listo, profe. Esa es la preguntita que yo quería hacer con respecto a eso. Listo, Muchas con gracias, gusto. profe. Fíjese que también se puede hacer lo contrario, ¿no? Pasar de corriente directa a corriente alterna. Es el proceso inverso, también se utiliza. ¿Dónde íbamos acá? Profe, lo que le iba a preguntar era Ah, sobre perdón, César. Sí, señor. lo de los servomotores. Profe, quisiera saber algo de eso. O sea, en el tema estaba que íbamos a verlo, pero no sé si alcancemos. Pues ya hoy terminamos, nos quedan 10 minutos. La idea tampoco era profundizar mucho en ella. Bueno, hoy nos cogió un poquito la tarde. Acá nos hablan de los servomotores, hay de diferentes tipos, de AC, DC, de posición, de rotación continua. Cuando hablamos de servomotor no estamos hablando únicamente del motor, sino estamos hablando de todo un sistema de retroalimentación. Ese sistema de retroalimentación, eh, por lo general, es un encoder que puede ser óptico o magnético que mide la velocidad y la posición del motor. ¿Para qué va a medir esa velocidad y esa posición? Esa velocidad y esa posición la mide para hacer una tarea específica. Una vez que la mida, la pasa esa información a los controladores y ese controlador, que es un sistema acá digital, toma una decisión y la corrige. ¿Listo? Entonces corrige acá la posición y a través de una caja de reducción, haga de cuenta la misma caja que puede encontrar usted en un vehículo, es el mismo principio, eh, reduce o aumenta la velocidad. ¿Listo? Esto en el caso de un movimiento así
rotacional en una sola posición. ¿Listo? Entonces, esto usted lo puede utilizar en varias direcciones, como lo haría en un sistema como este, donde no solamente va a girar hacia un lado, sino va a tener varios movimientos. ¿Listo? Entonces, esto tiene un cerebro, tiene sus mediciones, una medición física, para tomar una determinación. Ahorita pues estamos resumiendo al máximo. Esto tiene pues bastante más teoría, bastante más cosas interesantes, como por ejemplo esta parte de acá, la parte del control PID. Esto también pues hay que hacer muchos ejercicios de esto. La idea es que lo podamos retomar en los cursos que vienen de automatización. ¿Listo? Esto ya se sale un poco del tema de analizar cómo funciona el motor, sino más bien de cómo programar. El, el motor paso a paso es muy parecido al servomotor porque obedece a unas órdenes, es decir, que no tiene eh, un movimiento constante, es decir, que no gira de forma continua, sino que lo hace en pequeños incrementos angulares que son llamados pasos, por eso se llama motor paso a paso. Entonces él obedece a unos pulsos eléctricos que recibe de precisamente este elemento. Este elemento es el que controla ese motor para que él haga determinado movimiento. Eso digamos que eh, usted puede, para que un motor haga los 360 grados, ponerlo a lo que usted quiera, a la velocidad que usted quiera. ¿Listo? Entonces, digamos, dividir esos 360 grados en 200 pasos que haga a esa velocidad. Entonces, por cada paso estaría haciendo más o menos 1.8 grados. Entonces, esto nos permite tener un control muy preciso de la posición. Entonces, ¿dónde utilizamos eso? Precisamente en este tipo de elementos, donde usted necesita una precisión milimétrica. En una máquina CNC, por ejemplo, en un equipo médico. No sé si ustedes hayan visto ahorita en estos días que salió una noticia que hicieron una operación a distancia, que la hicieron desde acá de Colombia a la India. Utilizan esa tecnología, algo muy preciso. Un movimiento acá a través de un sensor se refleja a X distancia en un movimiento muy, muy preciso. Eso es un motor paso a paso. Profe, una pregunta con respecto a eso. Señor, Ese paso a paso se puede asimilar con los motores con tarjeta inverter que trabajan con DC y trabajan a ciertas revoluciones, digamos, en los cuartos fríos o en los nevecones, que dice, trabaje más lento, de acuerdo a los sensores de temperatura que tiene, podría ser, sí, se es que puede es lo asimilar mismo. o no, Sí, claro, es lo porque ahí mismo. va regulando voltaje y todo. Sí, claro, es lo mismo, porque vea, acá estamos hablando de un diodo que hace las veces de medir la velocidad de este eje, ¿cierto? Acá en lugar de usted ponerle un sensor de movimiento, le puede poner un sensor de temperatura. Y con ese sensor de temperatura darle acá una instrucción a este microcontrolador para que aumente o disminuya la velocidad, para que aumente o disminuya la temperatura. Todo está relacionado. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo, entonces acá el tema del control PID, no sé si el compañero que nos preguntó el paso a paso, si estaba pendiente. Listo, creo que sí. Sí, señor. Eh, Sí, sí, señor. listo, fíjese que todavía tenemos muchas preguntas, muchas cosas. Ojalá nos podamos volver a reunir para seguir hablando de esto, pero más al detalle. La idea es que después de este curso veamos el de introducción a todo lo que es la automatización, donde retomaremos todo esto y obviamente lo analizaremos con más detalle. Eh, la programación PID, esto quiere decir proporcional integral derivativo, hace referencia acá
la señal de referencia, la señal que el microcontrolador va a corregir con parámetros matemáticos como la integración, la derivación, que lo que va a hacer es llevar la señal a un estado de referencia. Entonces, lo que usted quiere es que su sistema esté en este estado, pero él está inicialmente perdido, está descontrolado. Entonces, él va corrigiendo de acuerdo a esa señal de retroalimentación. ¿Sí? Entonces, él recibe esa señal de retroalimentación y corrige la operación. Fíjese que acá tenemos la planta de proceso y él va sumando y va corrigiendo. Entonces, en cada ciclo, la señal es más perfecta. ¿Ves? Acá él inicia con un movimiento brusco y ya después empieza a regularse. Esto lo hace obviamente en microsegundos, tiene que ser muy rápido. Por ejemplo, un dron, por ejemplo, un carro que es autónomo, que no tiene conductor, lo que hace es precisamente esto. Él mira la calle, mira que no hayan obstáculos, hablando del carro, y él en tiempo real va corrigiendo esa señal para que la salida sea la esperada. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser este llenado de un tanque. Entonces acá con diferentes parámetros que pueden ser de presión, puede ser de altura, puede ser acá con un sensor eh, donde mide acá el eco de manda un ultrasonido, mira a qué distancia está el agua. Él hace esa retroalimentación, hace el proceso y corrige la señal. Todo esto pues es bastante amplio. La idea es que lo retomemos después. Listo. Les voy a compartir la evaluación. Dejémosla para mañana a las 12 del mediodía, ¿listo? Máximo plazo. Listo, ingeniero, sí, señor. Traten de hacerla a conciencia. Volvemos a lo mismo. No es por rajarlo ni es sino es para que ustedes mismos vean en qué estado está. ¿Listo? No es que se lo pongan allá a la, a la IA para que lo resuelva. Traten de hacerlo, no se demoran nada, se demoran 20 minutos haciendo. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud adicional. Profe, ¿y esa evaluación la enviamos por qué? ¿Por WhatsApp o por No, dónde? señor, no, no hay que enviarla, solamente hay que llenar el formulario. Ah, listo, profe, gracias. Sí, señor. Profe, de mi parte, darle las infinitas gracias por el tiempo que ha tenido para nosotros, la paciencia y todo lo que nos ha explicado, profe. Hemos tratado de absorber y entender un poco de lo que usted sabe, profe. De verdad que no me queda más que agradecerle muchísimo y voy a seguir con otros cursos con usted, profe. Muchas gracias de mi parte. Gracias Listo, por todo. gracias John por esa participación en los cursos. Creo que esta ya es como el quinto curso que usted ha tenido conmigo. También agradecerle Sí, por eso, señor. por la confianza. Y esa es la idea, seguir aprendiendo todos. Uno obviamente no se las sabe todas. La idea es que todos aprendamos. Profe, una preguntita. Señor, Esos cursitos de automatización, ¿me está formando? Porque a mí sí me interesa más porque yo trabajo más con esa parte de automatización. sí, digamos que ahorita vamos a hacer los otros dos cursos. Tocaría en octubre, yo creo que lo hacemos, porque quedaría agosto para los cursos que les ofrecí. En septiembre tengo otros compromisos en otras empresas. Nos tocaría en octubre. Listo, profe, entonces yo quedo por ahí atento. La Listo. verdad, sí. Me Entonces la interesa y invitación para que sigan ahí en los grupos para yo poderles compartir la oferta que tengamos. Profe, me colabora con la asistencia, Wilmar Bravo. Listo, Wilmar. Profe, una pregunta. Señor. El curso de RETIE y RETILAB que da el SENA, ¿es largo? ¿Es un curso técnico?
El de actualización de RETIE, no sé si lo estén ofreciendo, porque que yo les compartí es de instalaciones basado en el RETIE, pero si ustedes se fijan, ese curso pues ya está un poco obsoleto por el tema que ahí dice RETIE 2013 y sabemos que el RETIE ha tenido más actualizaciones. Es que decide, al que dice retie, reti, resistir, que está dando el SENA. ¿Dónde vio eso, Hermes? Tú lo enviaste por el WhatsApp. No, pero ese no es el que yo les estoy diciendo, porque el que yo les estoy diciendo es de instalaciones basadas en el RETIE. Ah, ok. Listo, profe. Era esa pregunta Listo. nomás. Esa la resolvemos la otra semana que iniciemos el curso. Bueno, profe, gracias por su Listo. tiempo y qué bueno, esto es apasionante. Sí, señor. Gracias, Hermes, también por Muchas gracias, por profe. la Feliz participación. noche. Profe, muchas gracias, feliz Gracias. noche. Gracias a ustedes y nos vemos la otra semana las personas que se inscribieron. Sí, profe, yo ya me inscribí también. Gracias. Gracias, Listo, profe. bien. Nos vemos la otra semana. Listo, gracias. Que descansen. Ok.